Como agua para chocolate es una novela publicada en 1989 por Laura Esquivel Valdés. La comida es la imagen dominante en la novela. Como agua para chocolate significa la rabia que tiene Tita en su interior, la injusticia que siente que han ejercido sobre ella. Como agua para chocolate, hacer referencia a que Tita se está hirviendo como hierve el agua a la hora de elaborar un chocolate. Es un refrán mexicano que se utiliza a menudo y se usa como una persona está enfadada con alguien y esa persona le habla para llegar a un acuerdo. Le contesta, déjame que estoy hirviendo como agua para chocolate, que significa muy enfadada. También el título transmite la importancia que tiene la cocina al expresar los sentimientos de cada personaje de la novela, porque a lo largo de la historia se expresan muchas emociones que están a punto de explotar, sean de enfado, amor o pasión. Laura Esquivel Valdés es una escritora mexicana nacida el 30 de septiembre de 1950 en la Ciudad de México. Fue la penúltima de los 4 hijos de Julio César y de Josefa Valdés. Casada con el director y actor Alonso Arau entre 1975 y 1995. Entre 1966 y 1968 cursó estudios de educadora y del teatro infantil, siendo fundadora del Taller de Teatro y Literatura Infantil en 1977. En 1983 crea y dirige el Centro de Invención Permanente, donde se enseñan talleres artísticos para niños. En 1980 se introduce en el mundo cinematográfico, nominada al Premio Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México por su guión de Chidewan. En 1994 recibió el Premio Abby, que por primera vez fue entregado a una escritora extranjera. La escritora utiliza en sus novelas un realismo mágico para compaginar lo sobrenatural con lo natural. Como su primera novela, Como agua para chocolate, en ella se anuncia la importancia de la cocina como el elemento más importante de la casa, ya que para la autora cada hecho gastronómico es un hecho social, ya que siempre se trabaja para el bien del otro. Es una escritora que defiende con la misma fuerza la literatura y la cocina. El realismo mágico literario es una expresión de Latinoamérica que comenzó a manifestarse en los años 40. Esta expresión combina lo cotidiano y lo maravilloso, lo mitológico y lo real, la fantasía y la problemática sociopolítica de su escenario. Por ejemplo, el niño se pescó del pezón con desesperación y succionó con fuerza tan descomunal que logró sacarle leche a Tita. Todo sucedió en Piedras Negras, México, cerca de Eagle Pass, Texas. Los temas son la conservación del pasado familiar a través del relato, la cocina como lugar de vida, transformación y erotismo, la crítica a los valores de una sociedad patriarcal, los prejuicios, la reivindicación del lugar de la mujer y su derecho a la libertad de elección, el amor que actúa como una pasión devoradora, la Revolución Mexicana, la función de culturas, el enfrentamiento entre lo prohibido y la pasión, la libertad y la represión, los condicionamientos culturales, etc. Los conflictos son la forzada separación de Tita y Pedro, el asesinato de Elena, el impedimento de ejercer el acto de amor por parte de Gertrudis, el matrimonio solo por aspectos de Rosaura y Pedro, la separación de Nacha y su novio, el enamoramiento y abandono que sufre John Brown, la lucha por ganar el amor de Luz del Amanecer, la violación de Chencha y su posterior encuentro con su verdadero amor, etc. En esta obra se usa la comida para representar algún evento importante o explicar el sentimiento hacia un tema. La torta de Navidad representa lo nuevo por venir, es decir, la bendición que dará Dios, y también representa el primer amor entre Tita y Pedro. Pastel Chabela es un pastel que fue hecho por Tita para la boda de Rosaura y Pedro. Lo hizo con tanta tristeza que todos aquellos que comieron el pastel enfermaron. Codornices en pétalo de rosas. Las rosas representan el amor y la pasión.
En esta historia Gertrudis sintió el deseo de pasión que le hizo arder en llamas y apareció un hombre quien satisfació su deseo carnal. Frijoles gordos con chile a la testuzcana. Este plato normalmente se hace para celebrar ocasiones especiales, en este caso la boda de Alex y Esperanza. La historia gira alrededor de la familia Garza, una familia estricta y dura por sus costumbres y tradiciones. El relato comienza por el nacimiento de Tita, la protagonista, y la última de sus dos hermanas, Rosaura y Gertrudis. Tita nació llorando muy fuerte, y lo que más le calmaba era el olor de la sopa que preparaba Nacha, la cocinera. Cuando Tita creció, siempre estaba en la cocina junto a Nacha, quien le enseñó el arte de cocinar. A los 15 años, Tita se enamoró de un chico llamado Pedro Musquiz. Ambos se amaron, y cuando éste fue a pedir su mano, su madre, Elena, se negó rotundamente a aceptar su petición, ya que Tita estaba condenada a permanecer soltera y a cuidar de su madre hasta la muerte. Para estar lo más cerca posible de Tita, Pedro se casó entonces con Rosaura, la hermana de Tita, sin quererla, y vivieron en la casa de mamá Elena. Tita se quedó destrozada, y si ella mostraba tristeza, su madre le pegaba. Desde entonces, su único consuelo era cocinar. La comida que preparaba tenía efectos muy raros para los que la comían. Gertrudis, al comer un plato hecho con pétalos de rosas, se escapó del rancho con un caballero revolucionario y trabajó en un burdel. Y desde entonces su madre ya no la consideraba su hija. Nacha murió y provocó en Tita una tristeza enorme. Cuando Pedro y Rosaura tuvieron su primer hijo, Roberto, Tita fue la que se encargó de alimentar al niño, ya que su hermana estaba enferma. Cuando la madre sospechó de que Tita y Pedro seguían hablando, decidió mandar a Pedro y Rosaura a la ciudad, y estando allí el niño murió, y cuando se enteró Tita se volvió medio loca, ya que el día en que nació el niño lo quiso como a su hijo. Desde aquel momento Tita se encerró en el granjero y su madre decidió llamar al doctor, John Brown, para que la llevara al manicomio, pero como el doctor sentía cierto cariño hacia Tita, se la llevó a su casa sin el consentimiento de su madre. El doctor era viudo y tenía un hijo. Tita desde aquel día no dijo ni una palabra, hasta que un día vino a ver la Chencha, la nueva cocinera. Esto supuso una alegría para Tita y John decidió pedirle matrimonio y ella aceptó. Cuando Chencha regresó al rancho, se encontró con los bandidos, la violaron y a Elena la dejaron paralítica, por lo cual Tita volvió al rancho para cuidar de su madre. Días después murió su madre y Tita se sintió libre y abrió un armario en donde se sorprendió al ver las cartas de amor de su madre. Y ahí supo que su hermana Gertrudis no era hija de su marido, sino de un hombre que estaba enamorada de él. Pasado un tiempo, Pedro y Rosaura tuvieron una hija llamada Esperanza, y Tita fue a vivir con Rosaura para hacerse cargo de su hija. Y Pedro aprovechó para estar con Tita a solas, ya que John debía marcharse a la ciudad para hacer unos motivos. En Navidad, Gertrudis regresó al rancho con su marido y su hijo. En una cena Tita le confesaba a John que estaba enamorada de Pedro, pero este la entendió y más tarde Rosaura moría de una infección de estómago. Pasados 22 años, Esperanza se casó con el hijo de John y en la boda de Pedro y Tita se reunieron en un cuarto oscuro de la casa que tenía cirios encendidos. Luego dieron salida a su pasión hasta que Pedro falleció a causa de un infarto. Y cuando Tita se dio cuenta, empezó a comerse uno a uno los cerillos. El cuarto oscuro estaba ardiendo en llamas. Supo que esto era el final. Los dos murieron a causa de la combinación de pasión y amor. Cuando Esperanza regresó al rancho, solo había encontrado cenizas
y un cuarto lleno de recetas de cocina, que relataba con detalle su historia de amor. Pero realmente quien nos contaba el relato era la hija de Esperanza.